Historia del terraplanismo hasta la Edad Media. Fijaos que, ojo, decimos hasta la Edad Media, porque ya desde hace, ahora veremos que los terraplanistas modernos no tienen nada que ver con los terraplanistas antiguos. Una cosa que hay un corte ahí por medio. Entonces, Incluso prácticamente todo el mundo comprendió que el mundo era esférico. sí, 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 sí. Hombre, Incluso siempre habrá por ahí que algún... siempre tenía ciertos avances, lo aceptó. Sí. Bueno, cuento yo la parte europea, por ejemplo, y tú la parte americana, Julio. Venga. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. El hombre prehistórico, obviamente, cuando caminaba, pues veía que el mundo a su alrededor era plano. Porque el hombre una persona es muy pequeña en comparación con los 40.000 kilómetros de diámetro que tiene la Tierra. Pero, y eso se vio reflejado en la mitología antigua. Los babilónicos y la mayoría de los pueblos mesopotámicos tenían el siguiente concepto de la Tierra. Veamos, ellos creían que la Tierra era una especie como de plano sobre el que estaba la agua y la tierra, y había como una especie de cúpula arriba que evitaba que las aguas de fuera entraran dentro. Por eso, que cuando se lee, por ejemplo, el tema del diluvio universal, dice, y las fuentes de los abismos y las fuentes del cielo se abrieron. Entonces, porque creían que el agua entraba desde arriba y desde abajo. Este concepto así plano de la Tierra perduró hasta más o menos la época griega, en la que, como siempre, pues la gente empezó a reflexionar. Me parece que fue Tales de Mileto el que decía que era algo que era una especie de cosa cilíndrica, pero los que ya le dieron el espaldarazo fueron sobre todo los grandes filósofos clásicos, por ejemplo Aristóteles, que empezó a aportar pruebas de que la Tierra era redonda. Bueno, para empezar, son tres: Tales de Mileto, Hecateo de Mileto y Anaximandro. efectivamente, muy bien. La cuestión es que los griegos, tan observadores que eran, se empezaron a dar cuenta, por ejemplo, de ciertos detalles. Por ejemplo, la gente que es marinera sabe que cuando se aleja en el mar, lo primero que se pierde de vista es la línea costera. Luego la media altura y por último las cumbres. Eso ya les empezaba a dar a la gente una idea de que el mundo no era plano, porque si era plano tú tendrías que ver simplemente las montañas a lo lejos más pequeñitas, más pequeñitas, más pequeñitas, hasta que ya casi ni pudieras verlas. Sin embargo, tú lo que veías era eso. Antes de que se hicieran pequeñas, veías eso. Claro, Incluso claro. los faros. Dime. Los faros, cuando la gente veía acercarse a los barcos, la forma en que aparecía simulaba una esfera. Ajá. ¿Cómo? O sea, no lo he entendido. Cuando el Julio. barco empieza a acercarse, ves primero los mástiles. Sí. Y después que aparezca de repente chiquito y cada vez se vuelva más grande. Sino lo vas viendo por fracciones. Claro. No como Piratas del Caribe, que se va hundiendo el banco hasta que cae puesto. Luego, otra cosa que también se dieron cuenta a lo antiguo es que independientemente de cómo fuera el eclipse, siempre, en los eclipses de luna, la forma que proyectaba la Tierra sobre la luna era circular. Era un trozo de un círculo. Claro. Si la Tierra fuera plana, tú tendrías que ver, por ejemplo, a veces esta forma. Sí, no la vemos en esa forma. No la ves, claro. tú no ves la luna con un trozo, con una línea recta sombreada. En un Siempre eclipse vemos de un trozo luna. Y Es la que única, FBI el lo único. modifica. ¿Qué? El FBI lo modifica. Sí. No, espérate, no. El Lo único modifica la NASA, objeto la NASA, que es lo capaz de dar modifica siempre la una NASA. sombra redondeada es una esfera. Lo Entonces, modifica ya la los NASA. antiguos griegos empezaron a tener evidencia clara y observable de que la Tierra era una esfera. ¿Vale? Otra prueba, por cierto, de que la Tierra es una esfera es los climas, por la inclinación del Sol. Cuanto más al norte, en el hemisferio norte, más frío. Y en el hemisferio sur, pues, cuanto más al sur. Oye, pues por aquí, Pablo, me están comentando que la Tierra es plana, por aquí. Sí, Sí, es posible. Bueno, es posible. Venga, otra prueba vamos a de seguir la que con se la dieron cuenta explicación. los antiguos era los mismos marineros cuando iban al sur veían nuevas estrellas.
De hecho, Mónica sí, la estrella. al sur, que sus estrellas no tienen nada que ver con las nuestras. Eso digo yo. Está viendo otra zona del espacio. Sí, estás viendo otra zona del espacio, claro. Obviamente. Aquí se Incluso ve los griegos pudieron medir. la Osa Mayor, la Osa Menor, el Cisne, Orión. No sé cuáles son las que ven ustedes allá. Aquí. No, aquí, por ejemplo, aquí aquí vemos las que son circumpolares. ¿Qué? Lucecita 1, lucecita 2, lucecita 3. Porque no sé cómo son las constelaciones. El cinturón de Orión se ve perfectamente, la Osa Mayor, la Osa Menor. Casiopea. Hay la W que yo le llamo, que es para cogerte, yo le llamo W, no sé exactamente. Sí, esa es Casiopea, Andrés. Casiopea, ¿no? Con Casiopea puedes orientarte para coger la osa. La estrella polar. La estrella polar. Sí. Luego, sin embargo, Mónica, por ejemplo, verá la Cruz del Sur, verá bien, por ejemplo, la constelación de Centauro, que aquí apenas se ve. Por cierto, en la constelación de Centauro está la famosa estrella Alfa Centauri, que es la más cercana a la Tierra. Ah, vale, esa se ve bien desde el hemisferio sur, aquí es prácticamente invisible. Ah, claro, sí. Aquí me parece, por la zona de España, el sur de España, no, me parece que no, porque se queda por poco, pero se queda por debajo del horizonte. Se queda por debajo del horizonte, lo que es donde está la famosa Alfa Centauri, que sería... Sí. Lo más cercano va a ir, ¿no? Luego, de hecho, la mayoría de las constelaciones del hemisferio sur no tienen nombres mitológicos porque sencillamente estaban fuera del alcance de los antiguos griegos, que eran los que daban todos estos nombres. Por ejemplo, allí me parece que tienen una que se llama el telescopio o el microscopio o no sé, cosas, nombres raros. Nombres que cuando llegaron por allí dijeron, a ver cómo llamamos esto. Fue lo primero que se le ocurrió a esta gente. Sí. La constelación de Orión es, por lo menos en este sector, se ve nítidamente. Sí, pero porque... hacia allá. Es que existen como 3 grupos de estrellas, básicamente. Según, bueno, más o menos, si estamos en una latitud media, existen como 3 grupos de estrellas. Estarían las circumpolares, que son las que están pegadas a los polos, que esas solamente se ven desde un hemisferio. O sea, circumpolares que están pegadas al polo norte solamente se ven desde aquí. Y circumpolares que están pegadas al polo sur, pues desde allí. Luego están las que son... y luego estaría el segundo grupo, que serían las que son visibles, mayormente desde el hemisferio norte o mayormente desde el hemisferio sur. Y luego están las ecuatoriales, que se ven desde los dos. Entonces, Orión está bastante bajo como para que Mónica lo vea desde allí. Lo que pasa es que allí lo ve al revés. Allí nosotros lo vemos por la parte de abajo y ella lo vería como por la parte de arriba. Y con eso. Bueno, y luego hay otra cuestión, por ejemplo, esta gente dice que el paso de día a noche es como que el sol y la luna están por encima del plano, por así decirlo, y entonces nos van iluminando por sectores o algo así. No sé si lo habéis visto. eso luego hay una parte por ahí que lo refutaremos. Vale. Quería continuar con la historia de esto de la Tierra esférica. Tanto es que tenían claro los antiguos que la Tierra, ya en la época griega, la Tierra era redonda, que allá por el siglo, me parece que era el siglo III antes de Cristo, un señor llamado Eratóstenes calculó cuánto medía el diámetro de la Tierra y fue solamente con 2 pozos y un tío caminando. Joder, macho. Os cuento, el señor Eratóstenes era un griego que era el jefe de la biblioteca de Alejandría. Y yo me imagino pues que allí por Alejandría pues pasaba mucha gente. Claro. Y en cierto momento le dijeron a Eratóstenes un fenómeno curioso, y era que en Siena, la actual Asuán, donde está la presa de Asuán hoy en Egipto, en el solsticio de verano, el sol entraba perpendicular a un pozo. No daba sombra al pozo. Eratóstenes sabía que ese mismo día, en Alejandría, los pozos no se iluminaban por completo. De hecho, siendo rigurosos, le quedaba un ángulo de unos 7 grados. Entonces, a este hombre pues se le iluminó la mente y dijo, bueno, vamos a ver, si hay 7 grados de diferencia
entre Alejandría y Siena, me bastaría con saber la distancia que hay de Alejandría a Siena. Así que cogió y contrató a un hombre para que fuera caminando y le midiera la distancia entre Alejandría y esta ciudad. El hombre hubiera hecho lo mismo, hubiera contratado a alguien, hubiera dicho qué flojera ir yo. Total, Sí. se fue caminando, calculó la distancia que había entre Alejandría y Siena y simplemente hizo regla de 3. Dijo, bueno, pues si 7 grados es tanta distancia, 360 grados, que es el diámetro completo, será tal. Y Lo casi calculó acertó. y le salieron 40.000 kilómetros. Lo clavó, básicamente. Vamos, clavó el diámetro de la Tierra con unos cálculos, Sí. una regla de 3, básicamente. Desde ¿no? entonces ya se sabía que la Tierra era redonda. La discusión estaba, por supuesto, si era el centro del universo o no, pero se sabía que era redonda. Una esferita, una pelotita. Bueno, avanzando prácticamente todas las civilizaciones después de esa fecha, romanos, todo, lo tomaron como un hecho. Sí. Los musulmanes también la consideraron completamente esférica. Sí. De hecho, refinaron los La cálculos de los República griegos. Católica no discutió tanto que fuera esférica en su gran mayoría. Sí. Simplemente dijo que era imposible que la antípoda estuviera poblada. Claro, Porque esto iba contra la idea de una tribu única. Sí, por era eso, posible por la que explicación lo alguien sabes, con el ¿no? barco- Pero digo, ¿sabes la explicación que daban para eso? Sí. Básicamente, ellos decían, se creían que la zona ecuatorial era demasiado calurosa para poder atravesarla. Entonces, sabían que en el hemisferio sur tendría que haber una zona templada semejante a la del hemisferio norte. Pero se preguntaban cómo diablos podían pasar de un lado para otro. Entonces, daban por hecho que el hemisferio sur estaría vacío. Era prácticamente pura agua. ¿Qué? Que era solamente agua. Sí. Oye, una preguntilla. Dice, me comenta por aquí H. Bernovis lo de la película Ágora. No sé si tiene que ver con esto del terraplanismo, ¿no? La película ahora es que se toman ciertas licencias. Hipatia no. Hipatia descubrió muchas cosas, pero algunas de las cosas que dicen que descubrió son ya que el autor se lo ha imaginado, como lo de que la Tierra va en órbita elíptica y cosas de eso. Yo ya. Un poquito ya se ha pasado un poquito, ¿vale? O lo del movimiento con los barcos. Lo del movimiento. Ah, vale, no sé, la verdad es que no sé. Lo de la caída libre y todo eso, eso ya un poco de. Para aumentar la figura de Hipatia, pero a tanto no llegó la mujer. Éramos una buena matemática con el tema de las figuras cónicas, pero tampoco inventó tanto. Tampoco inventó tanto como dice la película. Entonces habrá que verla, Sí. a ver qué cuenta la película sobre el tema este de la Tierra redonda y todo esto, que como todos ya sabemos es plana. Pues eso, total, que como dice Julio, ya desde entonces quedó claro, al menos en el viejo mundo, que la Tierra era redonda, más allá de toda duda razonable. También. Y en la misma Edad Media, como ha comentado también Julio, ¿Qué tan grande era? Sí, bueno, había discusiones sobre si era 30.000 o 40.000 kilómetros. Simplemente pensaban que no le iba a alcanzar las provisiones porque ellos pensaban que la cantidad de mar que había era demasiado grande. Sí, porque hacían sus cuentas. Mirad, lo que está diciendo Julio es lo del viaje de Colón. Sí. Cuando Colón intentó convencer a los reyes católicos para viajar hacia el oeste, la discusión no estaba si era redonda, porque ya se sabía que era redonda de sobra. Claro. El problema era el siguiente. Sabían aproximadamente que entre Europa, o sea, entre España y China hay unos 10.000 kilómetros. ¿Vale? Bueno, es cierto que el diámetro se encoge hacia arriba, pero más o menos. Si hay unos 10.000 kilómetros, quiere decir que por el otro lado tiene que haber unos 30.000 kilómetros, o quizá un poco menos porque estamos más en latitud norte. Se va encogiendo la esfera conforme sube. Pero que había una burrada de kilómetros, de manera que decían, esto no hay barco ni tripulación que lo soporte. Nos quedamos sin agua y sin víver a mitad de camino, no se puede, si es todo agua. Ah, claro. Es parecido, muy parecido a la discusión que se tiene hoy sobre Marte. ¿Podría una tripulación aguantar hasta llegar los 6 meses a Marte? Madre mía. Y encima los terraplanistas.
Oye, pero espera un momento. Aquí en la bola del mundo, justamente, en la supuesta bola del mundo, justamente aquí, donde está España, es donde está lo del el cabo ese de Finisterre, por ahí. Sí. Y ahí hecho, es donde se... Es momento que termine de contar esto, perdona, Sí. José Luis. De hecho, cuando Colón había dos medidas de la Tierra. Una era la de Eratóstenes, que era 40.000 kilómetros. Y había otra de otro tipo que no me acuerdo el nombre ahora, que era que calculó unos 30.000 kilómetros. Colón, para intentar justificar su viaje, le dijo a los reyes católicos que no, que la correcta era la de 30.000 kilómetros. Colón se equivocó, por supuesto. Pero tuvo un poquito de suerte el hombre. Y es que, justo a la distancia que tenía que haber estado Japón, según su modelo, se encontró un pequeño trocico de tierra. Nada menos, un continente pequeñico que había por ahí. Un continente pequeñito, vamos, pequeñito. Sí. Y después dijo, ay, miren, hay oro. ¿Qué cosas? Oro. ¿Qué cosa? Vamos a quedarnos con el oro, que es lo que... ¿Queríamos ir a China? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué va? Si aquí debe haber oro. Aquí debe haber oro y riqueza. Claro. Claro, es que de hecho iban para China pues, para comerciar con todas las riquezas que tenían. Cuando llegaron a América dijeron, coño, aquí hay riqueza y no están los chinos, pues nos quedamos aquí. Pues nos quedamos aquí, ya está. En México se siguió haciendo el nao de China, que iba de Acapulco a China todos los años. Bueno, espera un momento, que esto tiene que ver con el tema de las pandemias y todas estas cosas. O sea, hicieron más daño cuando llegaron, cuando el Imperio Español llegó allí a América, hizo más daño los virus y todo esto, o sea, dijeron, ¿con qué pagamos oro? La viruela. Con viruela. No, oye, a ver, lo de la viruela fue puramente accidental. Lo cierto es que, entrando en ese tema, las dos partes del mundo habían estado aisladas, separadas durante más de 10.000 años, quizás 15.000. Sí, claro. Entonces, las enfermedades que había en cada lado... La viruela, luego llegó el COVID, la viruela típica. Entonces, la gripe del 18. Yo veo que todo llega de allá. Oye, espera un momento. Creo que la gripe del 18 viene de Estados Unidos, creo, ¿no? Saliéndome un poco del tema, cuando dice Julio, las enfermedades vienen del viejo mundo. Bueno, eso tiene una explicación. Normalmente la mayoría de las enfermedades, y Julio me va a dar la razón en eso, son zoonóticas. La mayoría de las enfermedades infecciosas del ser humano. ¿Qué pasa? O sea, de origen animal. Sí. ¿Qué pasa? Que por razones históricas, que no vamos a entrar aquí en detalle, donde más animales domesticables hubo, fue precisamente en el viejo mundo. Mientras que en el nuevo mundo apenas si tenían llama y vicuña. Perdón, en el nuevo mundo, llama y vicuña. Entonces, ¿qué pasa? Que de aquí, durante miles de años, se convivió, o más bien se sobrevivió a enfermedades de transmisión animal. Y al final, a la larga, se adquirió medio cierta resistencia. Bueno, básicamente que sobrevivieron los que eran más o menos resistentes. Ahí estamos. Cuando se llegó a América, no tenían esa resistencia. Claro. ¡Qué rollo! Parecéis a mis profes. Qué bueno. De hecho, el problema del COVID es que nadie tenía resistencia y por eso hubo tanto alarmismo al principio. Claro. Luego ya ahora estamos todos con resistencia, no hay problema. Con los pozos también utilizaron palos para medir. No, hombre, supongo que me dirían los ángulos. También lo comprobaron con el tema horario, el palo y que la Tierra era esférica. Hombre, el palo la longitud poco importa en este tema. Porque, o sea, el desplazamiento este-oeste, porque sencillamente con medir cuánto te da la sombra a mediodía, te da igual que esté más a la izquierda o más a la derecha. Y bueno, yo me imagino que, claro, lógicamente, en la Edad Media, como ya hemos comentado, ya sabrían perfectamente que la Tierra era una esfera y que... No todo. Bueno, vamos a ver, siempre ha habido ignorantes. Hoy en día tenemos terraplanistas también. La Iglesia Católica quiso ahí poner que... No. La Iglesia Católica, el modelo... A decir que no existía
gente del otro lado. Exacto. Pero sí aceptaban que el mundo era esférico. Ah, vale. Sí. De hecho, Oye, ¿no crees que todo el mundo te quiere negar a ti? ¿Cómo? La Edad Media la quiere negar, el terraplanismo la quiere negar, Todos hasta me la quieren. quiere negar de a hecho, Chile. en la propia la Divina Comedia, un libro libro de Dante Alighieri del año Sí. 1300, Dante viaja por el infierno, el purgatorio y el cielo. Concibe Sí. una tierra esférica en la que el infierno está evidentemente debajo de nosotros, y en el centro de la tierra, en el centro esférico de gravedad, ojo, ya entonces concebían que el centro de la tierra tendría que ser el centro de gravedad del planeta. Concebía que estaba Lucifer. De hecho, cuenta que para pasar de un hemisferio a otro, porque bajaron hasta el centro de la tierra, luego siguieron bajando y salieron por el otro lado al monte del purgatorio en el hemisferio sur. Bueno, Mira, el que decía que no ha hecho spoilers del punto 9. sí, entonces. Sí, bueno, pero ahora luego lo contaremos. Bueno, la cuestión. Intentar no cruzar temas, porque luego para la Hay edición un de pasaje, vídeo, por ejemplo, cuando van a subir se lo llevan para el cielo y sube sobre el horizonte. Hay un pasaje de la propia Divina Comedia en el que Dante ve la Tierra. Y entonces, en aquel tiempo él creía que Eurasia era más grande, pero básicamente dice que veía amanecer en la zona de España, que Jerusalén estaba al mediodía y que estaba anocheciendo en la India. O sea, estaba viendo los usos horarios, mal vistos porque la Tierra es más grande, pero Claro. estaba describiendo el tema de los usos horarios. Sí. Luego también otra cuestión. Julio, perdona un momento, Julio y Mónica, enfocad un momento, si podéis, a la ventana para que se vea que allí es todavía de día, mientras que aquí es de noche. Bueno, claro, es verdad, claro, es que ayer es de día. Claro. Mira, por mi cámara se ve que es de noche, ¿veis la calle y se ve oscuro? Yo no puedo poner. Bueno, sí, podría Bueno, ponerlo. sí puedo. ¿Pueden ver la mía? Yo también puedo ponerlo. ¿Pueden ver la mía? De día. Hoy es de día. Y aquí es plena noche. o Y aquí sea, es de noche. Claro. Entonces, Por mi claro, ventana se ve, mira, se ve que es de noche. aquí en España ya, o sea, en España, en cualquier, ya con la hora que tenemos prácticamente es de noche hasta... Oye, un momento. Esto, ¿sabes dónde puede ser que no sea de noche? Todavía le voy a preguntar. Estoy recién aquí. operado. En Canarias de noche ya. No, en Canarias sí está ya 1 hora menos, pero está prácticamente Pero de noche. está No es de noche, prácticamente está de prácticamente noche, oscuro ya. ¿no? Claro. Mira, claro. Julio, mira. Ambos. Mm. Pregunta. Algo nublado, pero ahí está el sol. Mira, va a preguntar Mónica una cosa. Va a preguntar Mónica. A ver. Pregunta, Mónica. Ven que aquí está todavía de día y está lloviendo. Ya, Sí. claro. ¿Piensan ya. apreciarlo? Porque ¿Cómo? allí hace frío, allí Claro, allí invierno ahora. invierno. Hoy Bueno, invierno. claro. Hostia, esa es otra. Hostia, no había caído, claro. Con razón va tan abrigada. Mira, yo estoy aquí sudando. Allí sería, escúchame, hoy estamos aquí a 6 de agosto. Es que allí es como si fuera para nosotros un 6 de febrero. Sí, 6 prácticamente. meses de diferencia. Sí. Pero como- más claro. caluroso es enero. ¿Qué? Guay. Más caluroso de enero que febrero. No, son 6 meses, serían de febrero a agosto van los 6 meses. O sea, dice Sería como un 6 de febrero. que es más. Mismo O sea, es más. Y bueno, y julio allí está en verano como nosotros. Sí, claro. pero julio está incluso más al sur que nosotros, con lo cual está más cerca de la zona tropical. ¿A qué latitud estás tú, Julio? Ay, no sé. Buena pregunta, ahorita Se les duele contesto. el corazón. Es que es importante porque. Aquí, por ejemplo, en dependiendo Almería de eso, estamos a casi latitud 37, 36, 50 o por ahí. Norte. 36-50 norte, ¿no? Sí. Joder, pues. Y allí en julio, exactamente, ¿en qué latitud está? Julio no sabe de dónde vive. Digo, me han preguntado y todo, pero nunca habían sido tan. No, porque era así. En Ciudad de México, pues. Y Mónica, ¿tú qué ciudad era? Te miro la latitud. No tengo idea. No, no digo, sé. No, ¿qué tu ciudad? localidad. ¿Qué Dice ciudad? que estoy ¿Cuál era tu localidad? latitud 19 grados. 19. Ah, yo no. ¡Wow! Está en la zona, está dentro de la zona tropical, que son hasta 23. Claro. O sea, a Julio, en su caso, hay 2 días al año Sí, que el sol, porque como está en el 23 es un día, sí. y por debajo del 23 hay 2 días al año en el que el sol le cae en la vertical. En la vertical. La vertical.
¿Cómo se Pero nota que hay ingeniero agrónomo? 90 grados. Sí, sí, sí. Arriba, que lo tienes justo en la cabeza. Sí, 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 sí. Berceni. Nosotros, Acá como hay mucho, un- por ejemplo, se nos queda 77 grados, 78, como mucho, no llega a los 90. Ah, no llega a los 90. Y allí lo tiene en la vertical, o sea, Sí, de 2 días al año. más ¿Y perpendicular que a nosotros, claro. en qué localidad vivías, Mónica? Si se puede saber aquí en público. Mira, acá se llama La Cruz, en la quinta región de Chile. La Cruz. Voy a mirar qué latitud tiene. Quinta región de Chile. Más Ah, conocida como la región de Valparaíso. la Cruz. Aquí está. A ver, latitud La Cruz, 32 grados sur. 32 Wow. grados. Estamos casi como nosotros. casi Nosotros somos como 36 y nosotros. pico. Sí, 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 sí. Sí, para abajo. Vale. Yo hubiera pensado que estaba más cerca del polo Ah, ella. muy cerca de Santiago de Bueno, Chile. es Muy que cerca de Chile la es tan largo, capital. ¿verdad? Sí, sí, 4.000 kilómetros tiene. Sorprendente. Me parece que Algunos Chile, siempre si hacer pusiéramos una Chile charla de por qué Chile existe. sobreimpreso sobre el mapa de Europa, me parece que va desde Portugal hasta el extremo de Rusia o algo así, es larguísimo. Sí, es verdad, Chile es Sí. es muy largo, un país muy largo. Muy sí, largo. sí. Y estrecho. Y estrecho, muy estrecho, pero muy largo. Muy largo claro. y estrecho. Tenemos una parte que es la más ancha, que es la zona de Antofagasta. La primera o segunda región, por ahí es. Claro. Es que nosotros nos subdividimos en regiones. Y las regiones en provincias. Ah, vale. Entonces, de comunas, ciudades, etc. Bueno, Y a la hora de que- estudiar geografía será más sencillo para los niños, ¿no? Van poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Uno, 8, dos, 9, tres, 4. directamente. Por ejemplo, Qué bueno, en qué la bueno. 10ª región también está la 16ª región, que es la región de Valdivia. Sí, bueno, sé que hay dos ahí, a veces dos a lo ancho, pero que casi todas están en una debajo de otra, me parece. Sí, ¿Sí, no? algunas Mm. de Como otra, vértebras. otras al lado de otra. Es que el mapa político ha cambiado mucho y no lo han renovado últimamente. Iban Oigan. varias. Bueno, pues Vamos a yo Yo no sé quiero si hacer tenéis- una pequeña Venga, pausa, vamos a ir al. contarles por un momento ¿Sí? cómo los de consideraban Mesoamérica. los americanos que era el mundo. ¿Cómo lo veían? Digamos, esto es una información parcial, porque llegó un pequeño dato así llamado conquista que destruyó mucho. Sí, chiquito, Mucho. pelín. Para los americanos, al menos los mesoamericanos, que viene siendo México y Centroamérica, consideraban que el mundo vivía dentro de un mar en un cocodrilo, un sí. cicatli, y que todas las cordilleras eran las escamas del cocodrilo, y Interesante. todos los cuevas y cavernas eran los orificios. Y Ah. curiosamente no les interesaba saber qué tan grande era ese mar donde estaba flotando el cocodrilo. Mira. Para ellos, aunque parecería terraplanista, Sí. no tenía fin. Era un mar completamente infinito. Ajá. Y tenían más bien niveles hacia arriba y hacia abajo en el cielo y en el infierno. Bueno, el inframundo, de verdad, sí. Va. El inframundo, sí. En esencia, los mesoamericanos no se iban hacia ningún lado. Tiene un Decían, poco, simplemente tiene, estamos en un mar infinito. tiene un poco de sentido porque en realidad Mesoamérica es estrecha y alargada también. Entonces, claro, a poco que andaran verían que era más larga que ancha. Entonces, pues, En Centroamérica. Centroamérica, Porque digo. el resto de América es como una Luego ya pera. sí, luego para la mitad de México empieza a ensancharse la cosa, ¿no? Pero antes es más Sí, bien así. Es más, si te vas a la población maya, que es más costera, que es más de barcos, Sí. ellos consideraban los mismos fenómenos de circunferencia. Yo creo que si hubiera sobrevivido más de su cultura escrita, Ujú. ellos también hubieran pensado que la Tierra era esférica. El problema principal también de América es que muy pocas culturas desarrollaron la escritura, entonces pues también tampoco, aparte de que se destruyó durante la conquista físicamente, tampoco había demasiado que destruir, me refiero, que no había literatura en cantidad.
Por Y era desgracia. más, y era una literatura mucho más enfocada a la parte religiosa. Sí. Te quiero hacer un pequeño inciso aquí con esto. Y a mí, una cosa que me fascina del tema siempre de las culturas precolombinas con relación al viejo mundo, es cómo el ser humano, o sea, la existencia de las culturas en América totalmente independientes de las del viejo mundo, que son capaces de desarrollar su astronomía, su escritura y otras muchas cosas Ahí te apoyo. científicas, demuestra que el ser humano, allá donde esté, es capaz de desarrollar tecnología y progresar. Dos mundos humanos separados es lo más parecido a tener dos planetas de humanos totalmente Claro. separados que fueron capaces de crear sus civilizaciones. Obviamente, por razones biogeográficas, uno avanzó más rápido que el otro, pero avanzaron los dos. Desde la prehistoria, cazadores recolectores, avanzaron hacia la civilización. Claro. Y si América hubiera estado sola, imagina que el resto del mundo fuera agua, Mm. a lo mejor tardaban más, pero hubieran desarrollado una civilización moderna al final. Es como si la Porque ambas palabra... tenían es como si muchos puntos de palabra- conexión. Ambas se parecían. Sí, sí, es había como, es mucha- como si la palabra, como si la palabra sinergia tuviese su máximo significado. Bueno, Ahora, cuando muchas veces hablan de cómo sería encontrarse con una civilización extraterrestre, lo más parecido que tenemos es cuando el viejo y el nuevo mundo se encontraron. pasamos al Siguiente punto. siguiente punto, que es el tercero, que sería